En la clase de hoy tenemos que ver las competencias de control o el control de la Junta Departamental a el gobierno departamental o a la intendencia. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, en la clase de hoy entonces vamos a ver las competencias en materia de control por parte de la Junta Departamental a los intendentes. Eh, y además vamos a ver el juicio político como forma de control también de la Junta Departamental a los intendentes y a los miembros de los municipios. Nosotros cuando vimos Junta Departamental, hablamos, bueno, no hablamos de las competencias, sino de la forma de integración, etcétera, etcétera, y también la forma de elección y el sistema de elección, y cuando dieron también intendencia con Ángel lo mismo. Tenemos que tener presente que el gobierno departamental tiene una estructura básicamente presidencialista en el sentido de que él prima la figura del intendente. Entonces, las juntas departamentales ejercen función legislativa y de control. Además de la función administrativa, también por descarte, en el sentido de que todo órgano del Estado ejerce función administrativa. Dentro de las competencias de las juntas departamentales está el ejercicio de función legislativa, porque esto lo vamos a ver cuando veamos competencias, tiene a su cargo, aunque es un órgano, es un solo órgano, tiene a su cargo el ejercicio de función legislativa, el dictar actos, o mejor dicho, decretos de los gobiernos departamentales con fuerza de ley en su jurisdicción, artículo 260 de la Constitución, y función de contralor. La función de contralor la ejerce por los artículos 284, 285 y 286 de la Constitución, con los artículos 16, 17 y 18 de la Ley 9515, que es la Ley Orgánica Municipal, así se llama, aunque tengan presente que, aunque dice Ley Orgánica Municipal, refiere a los gobiernos departamentales, porque la ley de municipios es la 17292. Diga. ¿Repite la ley orgánica de cuáles artículos? 9515 en los artículos 16, 17 y 18. Y en la Constitución, 284, 285 y 286. Ustedes recordarán o recuerden, cuando en Constitucional se da lo referido al control del Poder Legislativo sobre el Poder Ejecutivo, y hay también allí diversas disposiciones constitucionales, que son los artículos 118, 119 y 120, que tienen su analogía con estos del 284, 285 y 286. Adelante. Okay. Dentro de las competencias de la Junta Departamental en materia de contralor, tenemos 3 institutos, que son el pedido de informes, el llamado a sala y la creación de comisiones investigadoras. Alguien que lea acá o por Zoom el artículo 284. Sí, le voy a pedir que prendan alguna cámara más, los que puedan y demás.
Yo voy a seguir insistiendo con esto de cuidar la herramienta llamada híbrido, porque el año que viene, si me toca departamental, puede aparecer solo presencial. Buenos días. Buenos días. Sí, me toca. 284. No me va a tocar, calculo. Sí, 284, Ros. ¿Quién es? Rosa. Ah, porque Rosa también está a la mañana, acaba de decir. Entonces, ¿no? Creo que sí. ¿Cómo? Usted, Rosa, también está. No, no es la misma. ¿O sí? No, yo soy la que fue alumna en pandemia. Ah, Rosa Polero, por eso sí, sí, está. Usted también estaba de mañana ahora en jurisprudencia. No, usted sabe que no sé por qué no me anoté a jurisprudencia yo. Ah, bueno, pero usted figura en. Voy a revisar, pero. Sí, no sé. Bueno, Está lo bien. leo. Lea usted el 284. Artículo 284. Todo miembro de la Junta Departamental puede pedir al intendente los datos e informes que estime necesarios para llenar su cometido. El pedido será formulado por escrito y por intermedio del presidente de la Junta Departamental, el que lo remitirá de inmediato al intendente. Si éste no facilitara los informes dentro del plazo de 20 días, el miembro de la Junta Departamental podrá solicitarlos por intermedio de la misma. Bien. Y alguien que lea el artículo 16 de la ley 9515, dado que tienen internet y afines. Profe, disculpe, usted la primera de 19, 15, 11, ¿no? 19, 5, 11. ¿Cómo? La una que nombró 16 y 18, la 19, 5, 11. No, la ley es la 9515 y los artículos son 16, 17 y 18. Y en materia de pedido de informes tenemos el 284 con el 16 de la 9515, que le pido que alguien lo lea. Todo edil puede pedir al intendente los datos de informes que estime necesarios para llenar su cometido. El pedido será por escrito y por intermedio del presidente de la Junta, el que lo remitirá de inmediato al intendente. Si éste no facilitare los informes dentro del plazo de 10 días, el edil podrá solicitarlos por intermedio de la Junta. Bien, vean que hay. Bueno, acá viene la parte interesante. El artículo 16 de la ley 9515 es de fecha 1935. El artículo 284 vigente es de la Constitución de 1952. Pregunto, ¿qué se aplica? ¿El inciso segundo del artículo 16 o el inciso segundo del artículo 284? La pregunta radica en, una dice 10 días, la otra dice 20 días. Aparte de ver, levanten la mano, a ver acá también por Zoom. Primero allá, un compañero. Sí, en realidad no tiene la función, es superior a la ley, que no te será la función. ¿Y qué rige entonces? La que más espera 10 días. No. ¿Usted tiene la Constitución adelante? Lea el 284. Mire el 284 y después me contesta. El 9515 dice 10. Bien. Entonces, para el compañero rige el plazo de 20 días del 284. ¿Qué pasa con el 16, inciso segundo? Si se opone a la Constitución. ¿Alguien? Espere usted que ve. ¿Qué pasa con el inciso segundo? A ver, Valerie Morales. Si se opone a la Constitución es inconstitucional, en este caso por razón de contenido. ¿Está segura? Bueno, pierden todos constitucional con Tealdi. Si todos entienden eso, perdieron constitucional con Tealdi. Todos. El que entienda eso, perdió. Si dije que la ley es de 1935 y la Constitución es de 1952, la norma vigente, ¿qué sucede si una norma es
anterior es contraria a una constitución posterior, es inconstitucional. Y entonces, bueno, no perdieron constitucional con Tealchi. ¿Entendieron? A ver. No, derogada tácitamente, no, derogada, punto. A ver, el artículo 300, alguien que lea el artículo 332. No tenés mal, Prieto. ¿Verónica? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, diga. El artículo me alegra todo bien. Perdón, Yo soy una de el 332, no, el 329, me equivoqué. Bien, de la Constitución hablamos, ¿verdad? ¿Sí? Bien. 329. A ver que estoy llegando ahí. Acá lo tengo. Dice, el Poder Legislativo, las juntas departamentales... No. El 329 de la Constitución. Perdón que me fui más, creo que se me corrió. La fuerza y el dolor. Se me movió el mouse y ahí quedé. Bueno, acá llegando. Ahora sí. Declárese en su fuerza y vigor las leyes que hasta aquí han regido en todas las materias y puntos que directa o indirectamente no se opongan a esta Constitución ni a las leyes que expida el Poder Legislativo. Bien, por aplicación del 329, la que está vigente, este artículo está desde 1830. ¿Qué implica? Bien, que cada vez que se aplica que se ha aprobado una constitución, no queda derogado automáticamente toda la legislación anterior. No es fundacional, digamos, por lo menos no ha sido así, de que cada vez que hay una nueva constitución hemos tenido que crear un código civil, un código comercial, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Bueno, por el 329 dice bien, todas las leyes que hasta aquí han regido se mantienen vigentes, siempre que no se opongan a la Constitución que entra en vigencia. Si se opone a la Constitución, no es inconstitucional, queda derogada por aplicación del principio de jerarquía. Cuando una norma superior, posterior, contradice una inferior, queda derogada por aplicación del principio de jerarquía. Y entre dos normas del mismo rango, la posterior deroga a la anterior. Entonces, aplicando los principios del orden jurídico, el inciso 2 del artículo 16 está derogado. Ustedes dirán, ¿esto es importante? Y sí, porque si uno va a leer el artículo 16 de la Ley Orgánica Municipal, y dice 10, y el 284 dice 20, ¿cuál aplico? Bueno, el 284. Ahora, si la ley 9515 fuera posterior a la Constitución del 52, sí es inconstitucional. ¿Por qué? Porque si se opone la ley posterior se opone a la Constitución, entonces ahí sí es inconstitucional. Esta posición que sostenemos se da desde el año 1992. Antes de esa fecha, para la Suprema Corte de Justicia había que pedir la inconstitucionalidad. A partir de ahora ya eso está claramente, la jurisprudencia es a favor de la derogación. Lo que quiero decir respecto de esto, y es la primera vez que damos la 9515, es que por ser una norma del 35 hay que tener presente, cuando uno va y estudia, contrastarlo con la Constitución de Pique. ¿Por qué? Porque si uno se queda con lo que dice la ley, hay muchas cuestiones que están derogadas tácitamente o derogadas directamente, o en algunos casos ya ni se aplica. Por eso la Ley Orgánica Municipal, que es esta que estamos viendo, hay que analizar, hay que estudiarla en cada caso, dependiendo de los temas, y teniendo presente esto, que en algunos casos está totalmente derogado. Por eso es que hice esto en cuanto al plazo. Básicamente, el inciso 1 no se opone al inciso primero o al 284, porque básicamente dicen lo mismo. En cuanto a los días sí, rige el 284. Esto
artículo 284 le da la posibilidad a cualquier miembro de junta departamental, ya sabemos que la Constitución denomina miembro, la ley orgánica municipal le denomina edil, puede pedir al intendente o a la intendencia los datos e informes que estime necesarios para llenar su cometido. Esto es casi igual al artículo 118 que establece la potestad del pedido de informes a los legisladores. El plazo es de 20 días. Allí, en algunos reglamentos de junta departamental se prevé que los 20 días son hábiles, en algunos otros reglamentos son días corridos. Si no lo dice la norma, corresponde al intérprete. En alguna junta se ha tomado 20 días corridos, en otras 20 días hábiles, depende a veces de los gobiernos departamentales. Podemos sostener que son 20 días corridos porque la Constitución no lo aclara, aunque si hubiera una ley que lo dijera, podría ser, pero tomamos 20 días corridos. Si la intendencia no los remite dentro del plazo de 20 días, el miembro de la Junta lo puede pedir por intermedio de la misma. Esto implica que el edil realiza el pedido de informes o el pedido de datos, va a la intendencia departamental y si en 20 días no responde, entonces el edil puede pedir a la Junta que reitere el pedido de informe. Y no dice más nada la Constitución ni la ley. Esto tendría que en todo caso, entonces los departamentales van a decir que después, ¿cómo? Porque si dice nada, ¿qué ocurriría después? Después no hay más plazo. O sea, se reitera por parte de la Junta, pero el pedido de informe lo realiza la Junta. Pero no hay plazo, después de eso, no hay un plazo legal o establecido para que la Intendencia responda. Puede responder cuando quiera. De hecho, sucede. La práctica en general es que las intendencias no responden a pedido de informe. Si no hay usted... ¿Qué sucede? Y esto pasa, lo mismo que los legisladores. En la ley en materia de legisladores dice que bueno, que son 45 días, etcétera, etcétera, etcétera. A veces no contestan los informes en años. ¿Y cuál es la responsabilidad política? ¿Qué puede suceder si no se responde un pedido de informe? El segundo instituto. Pero aclarar que en cuanto a los pedidos de informes, después que lo pide que la Junta reitera, no hay plazo. Otro instituto que es el que dice el compañero es el del llamado a sala. Esto está previsto en el artículo 285 de la Constitución, que le voy a pedir a alguien que lo lea, y el 17 de la Ley Orgánica Municipal. ¿Te leo? Sí. Artículo 285. La Junta tiene facultad por resolución de la tercera parte de sus miembros de hacer venir a su sala al intendente para pedirle y recibir los informes que estime conveniente, ya sea con fines legislativos o de contralor. El intendente podrá hacerse acompañar con los funcionarios de sus dependencias que estime necesarios o hacerse representar por el funcionario de mayor jerarquía de la repartición respectiva, salvo cuando el llamado a sala se funde en el incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo anterior. Bien. En primer lugar, en este caso, el llamado a sala es al intendente. La facultad la tiene 1/3 de los miembros. ¿Cuántos son? ¿Cuánto es la tercera parte de los miembros de la Junta Departamental? 11 miembros. Bien. ¿Por qué? ¿Cómo?
¿Y cuánto es la tercera parte de 31? Con el anotador de fondo, levante la mano. 10,33. Y como los seres humanos por ahora, por suerte o no, no les podemos desmembrar, es 11. Entonces, 11 es un tercio de 31. Entonces, con un tercio se puede hacer un llamado a sala al intendente. Y vean que acá hay dos tipos de llamados a sala. El objeto del llamado a sala es pedir y recibir informes que estimen convenientes. Puede ser con fin legislativo, de contralor, vale decir, por asuntos de legislación o por asuntos de contralor de la intendencia, bueno, etcétera, etcétera. Pero el llamado a sala puede tener dos variantes o dos tipos. Una es que el intendente puede hacerse representar por el funcionario de mayor jerarquía de la respectiva repartición o de la repartición respectiva. Esto que es bueno. Si el llamado a sala tiene como fin, no sé, se me ocurre, lo relacionado a los funcionarios de la intendencia, y supónganse ahora que está de moda y de modé, todo lo vinculado a la designación de funcionarios, los concursos y cómo se accede a los cargos, y etcétera, etcétera. Y la intendencia tiene, porque depende de cada intendencia, tiene un director, se me ocurre acá en Montevideo, y un director general de departamento de recursos humanos, supónganse, y el llamado a sala refiere a un tema de recursos humanos. El intendente podrá hacerse representar por el funcionario de mayor jerarquía de acuerdo al tema. Y el intendente entiende que el funcionario de mayor jerarquía, supónganse, es el director general de recursos humanos. O es un tema más general y dice, bueno, en vez me va a representar el secretario general o la secretaria general, quien tenga el cargo de la Secretaría General de la Intendencia, me va a representar el secretario general de la Intendencia. Y ahí, ¿qué sucede? El intendente va al llamado a sala, saluda y dice, bueno, por la presente les comunico que quien me va a representar en el llamado a sala es el funcionario tal, me acompaña en XXXX, se autoriza, nos vemos, muchas gracias, se levanta y se va. O ni siquiera va. ¿Por qué? Porque puede comunicar que se hace representar por, siempre y cuando sea esta oposición. O puede ir solo, puede ir él y estar. Pero en esta primera hipótesis del artículo 285, que es la común, el intendente, si hay un llamado a sala, puede hacerse representar por el jerarca que entienda pertinente. Pero la otra opción es, o la otra posibilidad, es que no pueda hacerse representar. Y en el caso de que no se pueda representar, o cuando no se puede representar, es cuando el llamado a sala refiere a no haber respondido a un pedido de informe reiterado por la Junta. Reitero, el intendente se puede hacer representar siempre que el llamado a sala no refiera a un pedido que no refiera o no sea sobre un pedido de informe que no fue respondido de acuerdo con el inciso segundo del 284. Cuando decía hoy el compañero, ¿qué pasa si? Que no pasa nada. Si no responde, en realidad sí, a nivel departamental pasa o genera una consecuencia jurídica, que ¿cuál es? Que el intendente o el titular de la intendencia, y como no hay plazo, en la Constitución no fija plazo,
pero los reglamentos de las juntas departamentales en general establecen un plazo de 20 días. En general, una vez que se da la reiteración, dicen que la Intendencia tendrá 20 días para responder el plazo, la reiteración de las juntas. Esto está establecido en una reglamentación interna de las juntas departamentales, pero supónganse que en una junta no hay plazo. Por supuesto que hay que dar cierta tolerancia. Hay quienes dicen que, bueno, que si el gobierno departamental tiene 20 días para responder el pedido de informe, tendría 20 días para responderle a la junta departamental, por aquello de, bueno, si no pudo contestar en 20 días, no creo que en uno pueda contestar, pero bueno. Ahora, ¿qué sucede si el llamado a sala es porque no contestó un pedido de informes? No se puede hacer representar. Tiene que comparecer el intendente en persona. Podrá ir acompañado o no, pero la consecuencia de no responder un pedido de informe es que en el llamado a sala debe de comparecer el intendente o el titular de la intendencia. En el caso de el artículo 285 con el 10, Rubén. Me quedó una duda sobre la segunda hipótesis. Puede ser llamado a sala cuando pasan los primeros 20 días que no responde, o cuando se hace la reiteración y no responde. En realidad es así. El edil hace un pedido de informes, pasan 20 días, 20, 30, lo que le parezca, pero después de los 20 días, pide a la Junta la reiteración. En general, salvo algún caso donde estén cortados todos los puentes, y acá es donde viene también una cuestión de cortesía parlamentaria o no. Si la Junta no quiere reiterar el pedido de informe, no se reitera. Digo que es de cortesía parlamentaria porque en general, cuando un legislador o cuando un edil pide reiterar un pedido de informes, se hace, la Junta lo hace. Pero ¿qué pasa? Para que la Junta reitere un pedido de informe se requiere mayoría absoluta, o mayoría relativa, dependiendo. Entonces, a veces, justamente por una cuestión política, dicen, no, mirá, esto no lo... A veces sucede que dicen, esta información no podemos darla en 20 días. Y a veces políticamente se puede decir, no se reitera. Y si no se reitera, el intendente no puede ser citado por incumplimiento del 284, inciso segundo. Esto no es de laboratorio, esto es política pura. ¿Por qué? Porque si es un tema, supóngase, candente, etcétera, que la oposición está horadando y etcétera, 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 podrá pedir un llamado a sala, pero no podrá hacer que venga exclusivamente el intendente. Yo me acuerdo, yo fui secretario de una edila en el periodo 2005-2010 y los pedidos de informe era poco menos que teníamos una planilla en la puerta y prácticamente llegábamos todos reiterados, y cuando llegamos a los 20 días que Montevideo tiene eso, estaba marcado con una línea, puntito superior, o sea, de una línea no recta, sino con puntos, porque era el límite. Siempre se contestaba medio cerca, pero la Intendencia de Montevideo tiene un alto nivel de contestación de pedidos e informes, más allá del contenido, pero formalmente contesta. Hay intendencias que no contestan. Artigas, me acuerdo Artigas, Cerro Largo, etcétera, no responden. Pero ¿qué pasa? Nos pasó una vez, que esto es real, de que llegó el día 42 y no habían respondido un pedido de informe que la edila había pedido, y ahí vino un problema que era que no había antecedentes medio cercanos, y el llamado a sala se puede pedir en cualquier momento. Y cuando es por el artículo 285, inciso segundo, sin poder representación, pueden pedir que venga ahora. Hay sesión de junta, es lo que pasó. Hubo sesión de junta,
era un tema X, bastante importante, pero era sobre todas las propiedades que tenía la intendencia en el departamento, digamos, y que no se sabía cuáles eran, y me acuerdo que el llamado a sala se vota, y dicen, bueno, vamos a coordinar la fecha, que venga ahora. Y la intendenta en esa época era Yara Rodríguez, porque el intendente Erlich era ministro de Educación y Cultura, esto fue en el 2010, y vino la intendenta en persona, por supuesto, y dijo, señores, yo no puedo contestar esto hasta mañana, que no sé de qué me citan, y esto fue así, vengo hasta mañana pido un cuarto intermedio, eran las 7 de la tarde, al otro día a las 10 de la mañana apareció con el informe exacto, era una cuestión así más o menos, y empezó ella sola, estuvo 3 horas leyendo el informe, listo, se cumplió con el cometido. ¿Qué sucedió? Hacía como 25 días que la repartición que tenía que mandarlo tenía el informe ahí arriba, y ningún funcionario agarró y dijo, ¿qué es esto? Oh, hay que mandárselo a la Junta. Era un tema administrativo, a veces no es político, y ella explicó, no se lo enviamos, tiene fecha de tal, o sea, la que había informado era ella siendo directora todavía, se informó y a veces pasa, pero bueno, la responsabilidad política, ¿quién la tiene? El intendente. Y el llamado a sala, ¿quién es el intendente? Porque ustedes recuerden que la intendencia es un órgano unipersonal, aunque no parezca, y por ejemplo en Montevideo tengamos el edificio ese de ladrillo que tiene 8.000 funcionarios, 45 directores, etc. La intendencia es un órgano unipersonal. Y puede funcionar con 3 funcionarios nada más, de acuerdo con la ley orgánica. El intendente, el secretario general y el contador. Con esos 3, imagínense, con 3 funcionarios puede funcionar cualquier intendencia. Obviamente ya en el siglo XXI no existe. Pero para que ustedes tengan esto presente. Y el llamado a sala es al intendente. Y es el intendente el que se puede representar. El artículo 17 de la ley 9.515, que alguien la lea, el que tenga... No, para arriba, para Tengo arriba. otro. 17. ¿Lo leo? ¿Rosa? Si no lo tiene. Bueno, artículo 17. La Junta tiene facultad, por resolución de la tercera parte de sus miembros, de hacer venir a su sala al intendente o al funcionario municipal que aquella indique para pedirle y recibir los informes que estime conveniente, ya sea para tomar sus resoluciones, ya sea con fines de inspección o de fiscalización. El artículo 17, que en parte estaría derogado, señala que el llamado a sala podía ser al intendente o al funcionario municipal que la Junta indicara. Esto está derogado. El llamado a sala es al intendente. Y es el intendente el que establece qué funcionario puede ir. Y es el intendente el que establece con qué funcionario se hace acompañar. Ahora, hace poco creo que hubo un llamado a sala al intendente Vergara en Montevideo, donde estuvo, creo que lo citaron por un tema de unos préstamos y demás, y el intendente decidió acudir él con un par de directores, pero todo el tiempo creo que habló él, y fue dando la palabra, pero eso es el intendente el que decide, no se puede citar, yo que sé, al contador general de la intendencia o al director X. Por eso el 17 estaría derogado en esta parte, o podríamos decir que está derogado totalmente porque rige el 285. Bueno, el doctor Fulvio Gutiérrez entiende que el 17 no está derogado, sino que no se aplica la parte de lo referido a los funcionarios municipales. Tenemos también el artículo 286. El 286 señala que la Junta Departamental podrá designar o nombrar comisiones de investigación para suministrar datos que considere necesarios para el cumplimiento de sus fines, quedando obligados el intendente y las oficinas de su dependencia a facilitar los datos solicitados. Son las famosas comisiones parlamentarias de investigación que a nivel nacional están en el artículo 120 y hoy a nivel nacional hay todo un tema con una comisión parlamentaria de investigación sobre lo que pasó
con la compra de una estancia en el Instituto Nacional de Colonización. A nivel departamental también tenemos el instituto, y estos institutos tienen un fin específico, que es investigar a los efectos de, o bien, suministrar datos que consideren importantes la Junta Departamental. En el caso de la ley, en el caso de la ley 9.515 dice: la Junta podrá nombrar de su seno comisiones de investigación para suministrar datos que consideren necesarios para el cumplimiento de sus fines, de sus funciones, quedando obligados el intendente y las oficinas de su dependencia a facilitar los datos solicitados. Dice lo mismo. En el 17, en el 18 y el 286 son iguales. La fuente en realidad del artículo 286 fue el 18 de la 9.515, por lo tanto, como dicen lo mismo, rige la Constitución, y la fuente, reitero, fue el 28, la fuente del 286 en el 52 fue el 18 de la 9.515. Respecto de las comisiones de investigación, tener presente también que la ley 16.698 reguló todo lo referido a las comisiones parlamentarias, y en algunos casos, en algunas juntas departamentales, aplican la ley por analogía, aunque la ley se aplica solo al Poder Legislativo. En algunos casos, en algunas juntas departamentales, han señalado, porque en algunos reglamentos no está establecido la regulación de las comisiones de investigación, en algunas juntas aplican la ley, a los efectos de la analogía, de cómo se constituye, etcétera, etcétera. Siempre que hay una comisión investigadora, hay una comisión preinvestigadora que está integrada por 3 miembros, más el denunciante. En general, las comisiones de investigación, si tienen 3 integrantes, se busca que sean que tengan integrantes de diversos partidos. Si hay 2, bueno, 2 del partido, digamos, de la minoría, uno de la mayoría, o a veces al revés, dependiendo. Lo que sí, para aprobarse una comisión investigadora, es por mayoría absoluta de la Junta Departamental. Si la mayoría absoluta, y acá viene un tema importante del por qué en algunos casos se dice, se quiere cambiar el régimen automático de mayorías establecidas en la Junta. Si el contralor está dado a la oposición y la oposición quiere crear una comisión investigadora, sin el voto de algún miembro del partido de gobierno no hay posibilidad. ¿Por qué? Si ustedes tienen una junta que de pique tiene 16 miembros del partido político del intendente y los otros 15 son de la oposición, si no lo aprueba un edil del partido del intendente, no hay comisión investigadora. Si hay llamado a sala, si puede haber ahora el que vamos a ver el juicio político, pero comisión investigadora no. Entonces, si hay otros mecanismos de control, que también está dado. Esperen que voy a llegar. Antes de dar el juicio político, a ver si me acuerdo dónde es que está lo de la auditoría al Tribunal de Cuentas. ¿En quién? ¿Cuál? Lo de pedir la auditoría al Tribunal de Cuentas, dentro de las competencias de la Junta, si no me equivoco. Ahí va. Esa sí es otra competencia de control, que ya me la estaba olvidando, pero espere que es acá, el 2734. Otra competencia de contralor de la Junta sobre el gobierno departamental es la de requerir la intervención del Tribunal de Cuentas para informarse sobre cuestiones relativas a la Hacienda o a la Administración departamental. El requerimiento deberá formularse siempre que el pedido obtenga 1/3 de votos del total de componentes de la Junta. La Junta departamental, por 1/3,
puede solicitar la intervención del Tribunal de Cuentas al gobierno, en la Intendencia, en la materia, en todo lo que sea materia de Hacienda o Administración. ¿Esto qué es? Puede pedir auditorías. En la práctica es, bueno, ahora creo que sucedió en Montevideo, que se votó por unanimidad, no me acuerdo del tema, pero se pidió una auditoría a la Intendencia de Montevideo en determinado tema, y el Tribunal de Cuentas es quien realiza la auditoría, tiene las competencias, y bueno, y en ese caso también es una función de control, y esta función de control está dada a la minoría. 1/3 de la Junta se puede pedir, y en ese caso la intervención es del Tribunal de Cuentas. Esta es otra competencia de control de la Junta Departamental, que no la ejerce directamente al gobierno departamental, o mejor dicho, la Intendencia Departamental, sino que la realiza a través del Tribunal de Cuentas. Y el Tribunal de Cuentas, me acuerdo un caso que yo estuve, en esa época estaba, que se pidió auditoría por el tema de casinos. En una época los casinos de la Intendencia, bueno, en una época y todas las épocas, los casinos de la Intendencia no dan ganancias. Ahora el intendente Vergara fue más, durante mucho tiempo, muchos intendentes decían, bueno, ¿cómo hacemos para que los casinos municipales pasen al gobierno nacional? Porque no tiene sentido que una intendencia tenga casinos, porque bueno, eso se refiere en realidad a que en Montevideo, y esto es de otra época, por supuesto, en Montevideo los casinos solo podían estar en la Rambla, en la época del principio del siglo, y ustedes me miran así, y en Buenos Aires solo pueden estar en el agua. Y ustedes me miran así, pero en Buenos Aires los casinos solo pueden estar en el agua, en el sentido de que no, en general en muchos países los casinos es un vicio que produce daño, etcétera, etcétera. En muchos lugares en el mundo está prohibido los casinos. En Estados Unidos los casinos están todos en el mismo lado, que son todos en Las Vegas. Hay en algunos otros lados, pero bueno, en Uruguay los casinos en Montevideo tenían que estar sobre la Rambla. Por eso había dos. Uno en el Hotel Carrasco y otro en el Parque Hotel, que ahora es la sede de la Mercosur, y lo pusieron ahí en una salita. Pero, ¿por qué? Porque había una ley que decía que en Montevideo los casinos tenían que estar en la Rambla de Montevideo. ¿Y qué sucede? Los casinos municipales también tienen exoneraciones y hacen aportes a determinadas, por ejemplo, hay un montón de la lucha antituberculosa, etcétera, etcétera, que reciben fondos. Y los gobiernos departamentales en el interior que tienen casino del Estado reciben un porcentaje. Que lo vimos en la clase pasada, que el porcentaje que corresponde de casino va por el Congreso de Intendentes. La Intendencia de Montevideo quiere el mismo régimen, pero ¿qué pasa? Como tiene 2 casinos municipales, no puede entrar al régimen y en Uruguay hay un solo casino totalmente privado, que es el que está en Punta del Este, en el Hotel Enjoy. Ese es totalmente privado, el resto son del Estado. Bueno, ¿qué hizo el intendente ahora? Más Vergara, que es más simplista. Bueno, no tiene sentido, vamos a trasladar. ¿Qué sale? Bueno, pasamos la propiedad de los casinos al gobierno nacional, los funcionarios los jubilamos a todos, o los mandamos a retiro, le damos retiro incentivado, etcétera, y se terminaron las pérdidas de la intendencia por casino. Más pragmático que un economista dirigiendo no hay, pero bueno. ¿Y esto por qué es? Porque dentro de las competencias de los gobiernos departamentales está tener casinos, no, porque hay una ley que estableció que en Montevideo era así. De hecho, los casinos no se pueden mover, los de la intendencia, por eso. Y están atados al hotel todavía, o sea, tienen que estar en un hotel para más información. ¿Y eso por qué fue? Bueno, y en el mundo, en Argentina los hoteles están en el agua, o sea, han creado, como no pueden estar en un espacio físico, uno va ahora, no sé si alguna vez ustedes fueron a Buenos Aires, y había, ahora ya no es más, pero hay como una especie de barquito del siglo XVII más o menos, que parece un barco, pero ese era un casino, que quedó ahí abandonado.
Bueno, pero está ahí, y en Buenos Aires los bingos sí, pero los casinos no, y en el mundo tampoco. En Brasil los casinos están prohibidos. ¿Por qué se creen que vienen todos los brasileros a jugar al Punta del Este? Porque en Brasil no hay casino. Porque después con el tiempo lo eliminaron, porque la ciudad de Buenos Aires es un ente autónomo de total autonomía. Entonces, con la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, los pasaron, pero en realidad no se podía. Yo jugué mucho bingo y casino, es un término. Bueno, ahí. Usted va al casino y es un límite. bingo. Usted va al bingo y es un casino encubierto, pero bueno, es la Argentina. No es el bingo de la carnet que estamos imaginando. No. Yo fui al bingo en Argentina, está mejor que el casino. 38, Sí. $50.000. Bingo importante. Gané una vez plata en eso. Yo nunca jugué jugué 3 veces al casino acá, las 3 veces saqué, pero en el bingo saqué más. Pagué 3 estadías con el bingo. Pero hay que pasar toda una tarde, ¿eh? No, tampoco tanto. Bueno, volviendo entonces, otra competencia de control, reitero, 2734, la competencia la tiene la Junta, es el control a la Intendencia, pero lo realiza a través del Tribunal de Cuentas. Y nos queda otra competencia de control que es el juicio político. Esto respecto de la Intendencia. Después vamos a ver los municipios. La 19.272, vos que sos el... Respecto de los intendentes, el juicio... Ahora lo vemos. El juicio político es una forma de control o es un mecanismo de control de las juntas departamentales sobre las intendencias que también se realiza a los miembros de las juntas departamentales y a los municipios. En el caso del juicio político, ustedes recuerden en términos generales que el juicio político implica analizar la responsabilidad político-penal de las personas que ocupan los cargos que establece la Constitución y bueno, ahora por aplicación de la ley 17.292 también a los municipios. Ustedes recordarán que que existen 5 tipos de responsabilidad: la responsabilidad civil, la responsabilidad penal, la responsabilidad política, la responsabilidad político-penal y la responsabilidad disciplinaria. La responsabilidad civil es por los daños y perjuicios, etcétera, y demás que se ejerce a través del Poder Judicial. La responsabilidad penal es por haber cometido delitos, delitos y crímenes, Código Penal. La responsabilidad político-penal es aquella que ejerce, o mejor dicho, es aquella que se ejerce por determinadas personas que ejercen determinados cargos por haber cometido una irregularidad en el ejercicio del cargo. Y la responsabilidad político-penal tiene como objetivo la destitución de la persona del cargo. El objetivo del juicio político es destituir a quien el Senado haya encontrado culpable en el juicio político. Y la responsabilidad penal, es decir, si cometió o no el delito, lo va a analizar el Poder Judicial. Pero si una persona que ocupa un cargo comete un delito en el ejercicio del cargo, el juicio político tiene como finalidad la destitución. Ustedes recordarán que la única forma de remover a un miembro, que esto lo dije yo, la única forma de remover a un miembro de una junta departamental es con el juicio político. ¿Por qué? Porque no existe otro mecanismo en la Constitución para remover a un miembro de una junta departamental. A diferencia del Senado, por ejemplo, o de la Cámara de Representantes, que puede declarar indigno a un miembro y expulsarlo, artículo 115, que se quiso aplicar, o mejor dicho, se quiere aplicar con el senador Da Silva y con el senador Nicolás Viera, no en los términos, espero, de
de la expulsión, sino de la corrección, pero en el caso de Germán Araujo, que fue un legislador, un senador, que luego de que se votó la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, en su programa de radio dijo, bueno, el senador Tealdi deja el auto en la puerta del Facal entre las 3 de la tarde y las 5, y ¿qué sucedió? Dio a entender, mejor dicho, dijo dónde estaban todos los legisladores y demás, hubo una sonada en el sentido de, bueno, varios legisladores fueron todo lo que implicaba la ley de caducidad en su momento y demás, y el Senado entendió por 2/3 que había violado el artículo 115 y fue expulsado, o mejor dicho, fue cesado en el cargo. Luego él recurrió al TCA y también en la siguiente elección sacó más votos que en la primera y volvió a la Cámara, y el Tribunal de Contencioso en su momento señaló que se había aplicado correctamente el 115, pero que además esa destitución era pasible de revisión en el TCA. Por supuesto, cuando viene la sentencia, que creo que es del 92, si no hubiese sido reelecto, ya no tenía sentido. Supóngase que el TCA anulara el acto, ¿cómo vuelve a ser senador alguien que ya pasó el periodo de la legislatura? Pero bueno, se dio que sí, y esa jurisprudencia quedó. De acuerdo con el artículo 296, la Junta tiene la potestad de acusar ante la Cámara de Senadores a los intendentes y a los miembros de la Junta Departamental por 1/3 del total de componentes de dicha Junta, es decir, por 11 miembros al menos se puede acusar al intendente y a los miembros de las juntas departamentales ante la Cámara de Senadores. Y este artículo 296 hay que coordinarlo en cuanto a la causal con el artículo 93, porque los intendentes y los miembros de la Junta Departamental pueden ser acusados ante la Cámara de Senadores por 1/3 del total de componentes de dicha Junta por los motivos previstos en el 93. Por lo tanto, para la causal o causales del juicio político de la acusación hay que coordinar el 296 con el 93, es decir, hay que hacer una interpretación lógico-sistemática, y en este caso el 93 señala que las causales son violación de la Constitución u otros delitos graves, después de haber conocido sobre ellos a petición de parte o alguno de sus miembros y haber declarado lugar a la formación de causa. Es decir, las causales son violación de la Constitución u otros delitos graves. ¿Qué sucede en este caso? Lo mismo que, bueno, esto lo deberíamos de haber dado en constitucional. La Constitución no prevé que es delito grave, no dice que es violación de la Constitución u otros delitos graves, y por tanto quien va a interpretar es el Senado. Supónganse, la Junta Departamental de Colonia entendió en un caso que, bueno, es aplicable, se dio unos ediles en el periodo pasado, creo que fue, o en el periodo anterior, que habían sido condenados y procesados y condenados por un delito creo que fue de tráfico y alguna cuestión más, y tráfico de influencias. Estaban también el alcalde de un municipio que ahora no me acuerdo, y también su hija, que era un concejal, y en ese caso la Junta, habiendo tomado noticia de que habían sido procesados y condenados por tráfico de influencias, etcétera, etcétera, la Junta entendió que aplicaba el 296 con el 93, en el sentido de que entendían que era un delito grave, y violación de la Constitución y delito grave, acusaron ante el Senado, y en ese caso, quien va a definir si es violación de la Constitución u otro delito grave, y si encuadra en esta causal, es el Senado. La Junta Departamental actúa como fiscal, es decir, acusa. Y también se da, y es necesario, que en algunos casos ha pasado
la profesora Elisa Legascue, que es de nuestro instituto, es docente de grado 2, hizo una monografía sobre juicio político y analizó todos los casos que se han dado, y en algunos casos se le ha dado la oportunidad al acusado de que tenga, antes de que sea acusado ante el Senado, pueda declarar ante la Junta Departamental, y en otros casos no, porque en definitiva es el Senado quien actúa de juez y la Cámara o la Junta Departamental es quien hace de fiscal, es quien acusa. Pero bueno, lo que sí debe de quedar claro es que es una potestad que tiene 1/3 de la Junta, es decir, es una facultad de Contralor. Porque salvo en algún caso, bueno, se me ocurre, no me acuerdo cuántos ediles tiene Flores, pero puede andar por ahí, ¿no? Salvo que una intendencia, o que mejor dicho, que en un departamento la intendencia y la junta tengan más del mismo partido, ¿no? Más de 2/3, si tiene más de 2/3 es imposible que sea una facultad de la minoría, como se dice, porque bueno, si el partido de gobierno tiene 23 ediles, todos responden en bloque, no hay chance de juicio político ni de contralor, ni de llamado a sala, salvo que participe el oficialismo. Vuelvo a decir, y esto también está dado por las mayorías automáticas que pueden tener la Junta. Ahora, si obviamente sucede cada vez más en las intendencias, ya los partidos políticos no son un bloque, sino que hay distintos grupos, sectores, bueno, a veces uno ve que para la mayoría X están los ediles del sector tal, con los ediles del sector tal, bueno, eso es política, pero sucede. El Senado, de acuerdo con el artículo 102 y 103, que ahí muy bien pone Rosa en el chat, es el Senado el que en definitiva va a resolver, a abrir el juicio político, y dice: a la Cámara de Senadores le corresponde abrir juicio político a los acusados por la Cámara de Representantes o la Junta Departamental en su caso, y pronunciar sentencia al solo efecto de separarlo de sus cargos por 2/3 de votos del total de sus componentes. Los ediles o los intendentes o los miembros de los municipios que acuse la Junta Departamental y el Senado encuentre culpables es solo a los efectos de separarlo del cargo. Y allí el 103 dice: los acusados a quienes la Cámara de Senadores haya separado de sus cargos quedarán sujetos a juicio conforme a la ley. Esto es ante el Poder Judicial. Después hay una discusión que por supuesto no se excede, pero es bueno recordarla, sobre quién sería el órgano que, dentro del Poder Judicial, que debería resolver o tener dentro de su competencia el juicio al funcionario, al exfuncionario o al que haya sido destituido. Acá hay dos posiciones, una que sostiene que es competencia de cualquier juez competente, esto es juzgado letrado en lo penal o juzgado letrado con competencia penal, dependiendo de donde sea. Y otra posición que sostiene que, de acuerdo con el 239 ordinal 1, que habla de que a la Suprema Corte de Justicia le compete juzgar a todos los infractores de la Constitución, cuando la Constitución dice, y esto es una interpretación, no lo dice, por lo tanto vuelvo a decir, es una interpretación, por eso hay dos interpretaciones posibles, ustedes toman la que quieran. Hay quienes entienden que cuando la Constitución señala que la Suprema Corte de Justicia le corresponde juzgar a todos los infractores de la Constitución, ¿quiénes son infractores de la Constitución? Bueno, quienes el Senado haya declarado culpables en el juicio político. Y esta posición tiene su fundamento en la Constitución, en el 239 y en el 93, 102 y 103, y en la ley orgánica de la Corte, del Tribunal o lo que se conocía en su momento, la Alta Corte de Justicia. En la ley orgánica de 1907 de creación
de la Suprema Corte de Justicia, o mejor dicho, de creación de la Alta Corte de Justicia, cuyo antecedente después del 34 pasó a ser Suprema Corte de Justicia, en esa ley orgánica señalaba que a la Suprema Corte, a la Alta Corte de Justicia le correspondía a todos los juzgar a todos aquellos funcionarios que hayan sido separados por el juicio político. Entonces, en la ley de 1907, que por supuesto está totalmente derogada, porque ya está establecida, o sea, está regulado en la Constitución, pero allí estaba esta competencia. Entonces, hay quienes sostienen, y lo han diversos profesores, que si tenía esta competencia bajo la ley orgánica, una vez que se constitucionalizó, se puede llegar a interpretar que cuando habla de juzgar a todos los infractores de la Constitución, infractores son a todos aquellos que el Senado se ha separado en el juicio político y haya declarado culpable por 2/3. Esta es la otra interpretación. En el caso de Juan María Bordaberry, 2003, Juan María Bordaberry fue presidente de la República Constitucional entre el 1 de marzo de 1972 y el 26 de junio de 1973, y de facto desde el 27 de junio de 1973, o de facto desde febrero del 73, según la otra opinión. Sucedió que en el 2003, amparados en el artículo 239 ordinal 1, un grupo de personas acusó a Juan María Bordaberry de ser infractor de la Constitución ante la Suprema Corte de Justicia, y la Corte, en un fallo que es 973/003 o /2003, señaló que el artículo 239 se aplica exclusivamente a quienes el Senado haya separado del cargo en el juicio político. ¿Por qué? Porque el señor Juan María Bordaberry, a la fecha del 2003, ya no era presidente de la República en ejercicio, es decir, no había sido, al 2003, allá habían pasado 30 años, o mejor dicho, 27 años de que había dejado el cargo, bueno, 30 años de haber dejado el cargo constitucionalmente, de haber violado la Constitución en el 73, ya habían pasado 30 años, por lo tanto, si lo que se pretendía era juzgarlo por violación de la Constitución, por no ser uno de los sujetos pasibles del juicio político, no le correspondía a la Suprema Corte de Justicia, sino que debía ir a un juez penal y que la justicia que correspondiera según el turno. ¿Qué resolvió la Corte? Bueno, el 239, de acuerdo a su interpretación en el 2003, solo se aplica a quienes al Senado haya separado en el juicio político, y el señor Juan María Bordaberry, por ser un ciudadano más común y que, por supuesto, violó la Constitución de la forma más flagrante posible al dar un golpe de Estado, en el 73, que dijo la Corte, no es mi competencia, pase a la distribuidora de turnos y que se la adjudique el juzgado letrado en lo penal que corresponda según el turno. Por supuesto, así sucedió y fue condenado, mejor dicho, procesado y condenado por haber violado la Constitución en el año 2003, y creo que falleció estando condenado, y si no me equivoco estaba con prisión domiciliaria por la edad. Pero bueno, la Corte, vuelvo a decir, interpretó esto en el 2003. Son las dos posiciones, cada cual adopta la que quiera. No, quiero preguntar más atrás, el artículo 93, en el supuesto de la violación de la Constitución y los delitos grandes, graves. Delitos graves. ¿En qué hipótesis cabe eso? Y si, por ejemplo, una violación del Código de Ética, y por lo tanto entiendo yo que algunos artículos de la Constitución también, por ejemplo el 58, que te puede dar un juicio político por eso, ¿no? ¿Para qué caso? Póngale, acá esto es como, a mí hay un festival que a veces voy, que es póngale H, diga exactamente para qué. O sea, el laboratorio nos gusta, pero póngale. Por ejemplo, el caso, de un intendente que tiene un campo y que lo manda a
determinarlo una zona industrial del departamento para poder venderlo. Si la Junta Departamental entiende que cometió una violación grave u otro delito, una violación de la Constitución u otro delito grave, lo acusa, y el Senado entiende que sí, será delito grave. Si el Senado entiende que no, no es delito grave. Profesor. Por supuesto que esto es un tema del Senado y de política. A veces podemos estar todos convencidos de que es una violación grave de la Constitución y no hay 21 votos, que son 2/3, y no hay. De hecho, hay un caso particular que fue Irineu Urriet Correa versus caso de intendente que fue por el Partido Nacional entre el 2000 y el 2005. Acusada la Junta Departamental, incluidos legisladores del Partido Nacional, acusan al intendente de malversación de fondos, etcétera, 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 en ejercicio del cargo de intendente. La Comisión de Constitución del Senado dio que había cometido el delito y cuando llegan a la sesión estaban los 21 votos, pero cuando terminó la sesión no había 21 votos, terminó 20 votos, porque el senador de Boismenú votó en contra, y estaba comprobado digamos, la violación grave de la Constitución, la malversación de fondos y demás. La Comisión de Constitución por mayoría acompañó que se votara el juicio, que se aprobara la destitución. No hubo 21 votos. El Senado entendió que sí, no dieron los votos, no hubo destitución. En todos estos casos es el Senado, y vuelvo a decir lo mismo, la Junta puede acusar, puede entender. Por ejemplo, en el caso también se sucedió en el caso del municipio nunca me acuerdo cuál, pero el de Colonia con el alcalde aquel de las mil gauchadas, etcétera, etcétera, que bueno, que fue condenado, que la Junta entendió que era una violación grave, que era una violación de la Constitución, y el Senado entendió, después de la presión popular, que había una violación grave de la Constitución, y en el caso de ese alcalde fue destituido cuando ya había renunciado. O sea, y uno dice, ¿y el Senado lo destituyó cuando ya había renunciado al cargo? Porque automáticamente cuando se dio lo de que la Corte le declaró la constitucionalidad, renunció al cargo. ¿Por qué? Vuelvo a decir, porque ni aún estando preso perdió el cargo. Porque no se le suspendía, no se le suspendió la ciudadanía, digamos, y hasta que no sucedió eso, no renunció al cargo, y de hecho hemos tenido intendentes presos, o mejor dicho, privados de libertad, que estaban de licencia, que el presidente Mujica iba a saludar como quien va a saludar a un amigo de paseo a la chacra, y después volvió a ser intendente, que es un intendente también de Colonia, el Zimmer creo que era, que fue condenado, fue procesado también por un delito en ejercicio del cargo, mientras estaba privado de libertad, también en una repartición judicial, licencia, y en la intendencia estaba de licencia, y estaba procesado, privado de libertad, estuvo 60 días privado de libertad, hasta que después, bueno, se levantó la prisión preventiva y el presidente de la República se lo fue a salvar. El tipo volvió a ser intendente, terminó en el cargo de intendente, vino Moreira y etcétera, etcétera. Entonces, para que vean cuál era la función del Senado cuando más allá de que en su momento después renunció. Pero ¿qué decía el Senado? Si cumple la condena, que era 1 año y algo, vuelve, se sienta a través de alcalde, como se puede decir de edil. Porque si la única forma de destituir a un edil es con el juicio político,
Si no me hacen el juicio político, yo vuelvo, me siento en la... Hola muchachos, acá estoy después de 3 años, volví. Y sigo siendo... porque nadie me puede destituir ni si no es con el juicio político. O sea, de hecho, en su momento en Montevideo sucedió con un edil que hizo unas pintadas contra la comunidad judía en su momento, que se le intentó, el juicio político prosperó en la Junta Departamental, pero no en el Senado. Porque en el Senado lo que se dijo, bueno, es un tema también de libertad de expresión de pensamiento, no fue en realidad procesado ni condenado por la justicia, aunque fue denunciado y demás, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad, aunque las pintadas tuvieran su nombre, no se podía comprobar que las hizo él en persona, y que yo también puedo empapelar Montevideo y decir, Jean-Paul Tealdi odia a todos, y pongo lo que se les ocurra, y a mí me vienen a buscar y alguien vio que yo estuviera pintando, por lo menos alguien me vio pintando los muritos que soy yo, es lo que él dijo, que no lo hizo él, bueno, es una cuestión política en un momento, como hay pintadas en todo Montevideo, y bueno, es una cuestión también de libertad de expresión del pensamiento, pero como por supuesto hay delitos de odio y demás, pero es como si ustedes dicen, bueno, no, lo vi a Tealdi pintar, bueno, si me vio y tiene pruebas, vemos. Si no, no me pueden adjudicar algo que no es, porque si no con eso empezamos a destituir a los que no nos caen bien en las juntas departamentales o en las intendencias. Bueno, con esto y creo que hemos dado todas las competencias de control. Las competencias en materia de control... Ah, no, me queda municipios, perdón. Yo ya yo miraba la hora y algo no me cerraba. En materia de control de los municipios, rige también el juicio político, y el juicio político lo ejercen las juntas sobre los miembros de los municipios, ya lo dije, de acuerdo con la Constitución, en el artículo, de acuerdo con la ley 19.272, con el artículo 18 de esta ley, la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que estableció la constitucionalidad de este artículo, y el 296, 93, 102 y 103. Y a su vez, en materia de control, los actos de los gobiernos municipales son controlados por el intendente, y esperen que además, en el caso del llamado a sala, si no me acuerdo mal, porque ya a esta altura, y no me acuerdo mal, en el caso del llamado a sala, las juntas departamentales pueden llamar a sala a los miembros de los municipios, y más precisamente al alcalde. Sí. Las juntas departamentales pueden llamar a sala a los alcaldes, y en materia de pedidos o informes pueden solicitar pedidos o informes a los municipios a través de la intendencia. Ustedes recuerden que los municipios no tienen personería jurídica, por lo tanto, digamos que a los efectos serían órganos, aunque son tercer nivel de gobierno, se comunican con los demás, con los demás órganos a través de la intendencia. Y se puede llamar a sala a los miembros de los municipios o al alcalde a las juntas departamentales. Esto sucede y ha sucedido, por ejemplo, me acuerdo en Montevideo, que se ha llamado a sala a varios alcaldes, me acuerdo de la alcaldesa del municipio y también a la del CH,
y en el interior también, y bueno, es una competencia también que tienen las juntas departamentales en materia de control sobre los municipios. Y con esto sí, ahora sí, nos vemos la clase del 15 y 17, que vamos a ver competencias del gobierno departamental. Gracias. Muchísimas Gracias a gracias, todos. profe. Que pasen